Bueno, como lo prometimos hace un ratito, vamos a tener una conversación que seguramente será triste, pero nos ayuda también a pensar y entender bien dónde estamos parados, porque se presentó un informe de UNICEF junto con La Poderosa sobre la pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en la Argentina, y la verdad que los números son por lo menos angustiantes. Estamos con Carolina Aulicino, ¿lo dije bien? Sí. Oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y con María Claudia La Negra Albornoz, referente del feminismo villero de La Poderosa, el barrio Chalet de Santa Fe. Gracias por venir, Negra. No, gracias a ustedes, Julia. Gracias, Pitu. No, por favor. Bueno, nos mandaron este informe y la verdad que es difícil hacerse el indiferente. Sí. Aunque te llegue como en forma de mensajito de WhatsApp, ¿no? Los números de la pobreza en niños y niñas en Argentina, la verdad que son muy alarmantes. Carolina, ¿querés empezar a darnos un poco un pantallazo? ¿Cuáles son los datos que surgen del informe? Me imagino que habrá muchos, ¿no? Pero los que hay que resaltar, los que hay que subrayar. Bueno, desde UNICEF venimos hace varios años haciendo informes que relevan la situación de chicos y chicas. Siempre están basados en información oficial, en los datos que publica el INDEC en la encuesta permanente Hogares. Y lo que buscamos en este informe fue mirar la pobreza desde sus distintas dimensiones, ¿no? Sí. Por lo general, el dato que uno conoce es el dato de 50% de los chicos son pobres, que es el dato de pobreza por ingresos, ¿no? ¿Cuánto gana un hogar? Si eso que gana le ayuda, le alcanza o no para comprar una canasta básica. Claro. Eso es la mitad de los chicos. Pero nosotros sabemos que la pobreza es mucho más que la falta de ingresos, ¿no? Para un chico o una chica ser pobre también es no ir a la escuela, vivir en una vivienda que no tenga agua, o que se inunda, o que está cerca de un basural. Entonces, cuando uno toma en cuenta todas esas dimensiones, llega este dato que mencionabas de 2 de cada 3 chicos, son 8.800.000 chicos y chicas, viven en situación de pobreza, sea porque en su casa la plata no alcanza o porque tienen alguno de estos derechos vulnerados. Y hay un número que quizás es más duro en el sentido que habla de una pobreza más estructural, que es aquellos chicos donde esto se superpone, ¿no? Claro. Hay un 28% de los chicos donde no tienen dinero suficiente y además tienen algún derecho vulnerado, como puede ser el agua, la educación, la protección social. Y eso es como el núcleo más duro de la pobreza. Y quizás otro dato que nos parecía central tiene que ver con estos chicos que son pobres viven en hogares donde sus padres trabajan, donde hay alguna persona que trabaja en el 90% de los casos. El problema es que ese empleo, que generalmente es informal, que generalmente es precario, no alcanza, genera salarios que no alcanzan. Entonces tenemos un problema de solo con la generación de empleo no se sale de esa situación. Porque además tenemos un problema en Argentina hoy, no tenemos un gran problema de desocupación. No, tenemos un problema de ingreso y obviamente de por lo tanto de distribución, porque al mismo tiempo el país está creciendo. Sí, trabajadores asalariados en relación de dependencia por debajo de la línea de la pobreza, eso empuja todo para abajo, o sea que está informalmente también está peor que antes. El informe además me interesa mucho porque, bueno, además de la cuestión cualitativa, busca la multidimensionalidad, como vos decías, y también una cuestión, ¿qué dije, cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Me refería a cuantitativa, digo, además de medir con números, también busca otras dimensiones y también la cuestión cualitativa. Y acá es donde me imagino que entra sobre todo la tarea de La Poderosa, ¿no? Totalmente. ¿Qué fue lo que le aportó al informe? Sí, nosotros estamos en todo el país. La Poderosa es un movimiento social que ya tiene casi 20 años y somos 114 asambleas. Y lo que pudimos poner es cara, es voz a ese cuantitativo que es tan importante, ¿no? Nosotros decimos que UNICEF construye verdad. ¿Cómo construís verdad? A través de los números, metodológicamente serios, y de esa manera nadie refuta, digamos, los datos de UNICEF, que nos parece muy bien, y sobre todo nos parece muy bien que sobre esos datos construyamos políticas públicas, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos? Y La Poderosa vino a poner eso, cara, voz de las situaciones de pobreza de los barrios de Tucumán, barrios de Entre Ríos, de Paraná, de Santa Fe, bueno, de esas vecinas y vecinos, sobre todo mujeres vecinas, que somos las que construimos esas redes de cuidado en los barrios populares de la Argentina. Estaba viendo el informe que además está acompañado por videitos, ¿no? Y no sé si es la primera vez que lo piensan comunicacionalmente así. ¿Sí? ¿Es la primera vez? Sí. Porque hay algo de que los números a veces no conmueven. Y las imágenes sí.
Que además no son imágenes, quiero remarcar esto porque me pareció como muy bien logrado, no hay golpe bajo, no son esos informes, viste, o de Canal 13, que te muestran una nena que está en patas en un lugar y entonces después le chupan un huevo y se van. No, sobre todo es un informe que busca mostrar el laburo que hay en los comedores. Totalmente. ¿No? Entonces vos mostrás la pobreza, pero también mostrás la contención y mostrás la dignidad. Sí, que era lo que queríamos mostrar, ¿no? Junto con UNICEF, como estrategia es mostrar el trabajo comunitario. Sí. Bueno, en estos tiempos se habla mucho de las planeras, de las que no quieren trabajar, de las que tienen hijos para cobrar. Bueno, esos discursos de odio que se van construyendo a través de los medios de comunicación que nos señalan con el dedo, diciéndonos que somos las nadie, las que no queremos hacer nada. Y en realidad las redes de cuidado en los barrios funcionan gracias a las mujeres que sostienen comedores, merenderos, apoyos escolares, en nuestro caso Casa de las Mujeres, en donde muchas vecinas van por situaciones de violencia machista y son acompañadas por otras vecinas. Bueno, hay un montón de trabajo, ¿no? Nosotras decimos la triple jornada laboral. Es que si no fuera por esa contención, esto sería un hervidero. Y que no se resuelve con una tarjeta alimentaria, que no se resuelve entregando mercadería. Hay un rol que tienen las compañeras que están dentro del comedor que es fundamental. La tarjeta alimentaria no se da cuenta de que los chicos no festejan su cumpleaños en su casa y organiza el cumpleaños de todos los chicos de ese mes. Eso lo hace la compañera. Claro, no lo hace. O sea, no llegás con una política fría social, sí, sino sí. Está la compañera para ver más allá. La tarjeta alimentaria no le saca la campera a su hijo y se la da al otro chico cuando tiene frío. Sí, pero lo otro que es fundamental, a ver, hay reconocimiento de parte del Estado, del Gobierno Nacional, por los comedores, ¿no? Vos tenés un registro, el RENACOM, adentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, podés registrarte. Registrar tu comedor, son 5.000 en la Argentina que ya están registrados. Te deja registrar 5 personas que trabajan en esos comedores, no más de 5. Pero aparte, como vos decís, aparte de entender, digamos, lo que es festejar un cumpleaños, nosotros llevamos y hacemos el alimento, porque el Ministerio de Desarrollo trae alimentos secos. Claro, crudos. Los secos, o sea, te tiran los fideos y vos lo tenés que cocinar, porque en realidad... Y repartir en el barrio. No, y hay que procurarle la verdura, la carne, claro, para completar eso. Además eso además es estirar la olla también un poco, ¿no? No, es que rinda. A ver, nosotros decimos, ¿cómo haces vos, Julia, cuando te levantás? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Vos, Pitu? Es que voy a desayunar. ¿Qué vas a desayunar? Bueno, nosotras en el barrio pensamos fundamentalmente qué hay para repartir, ¿no? Todo lo pensamos en forma comunitaria. Por lo general, hay vecinas y vecinos que viven, porque todos vivimos en barrios, viven en un barrio más o menos con servicios y demás, y no saben ni quién vive enfrente ni al lado. Nosotros vivimos en comunidad. Si ustedes conocen a todos los vecinos, cómo se llaman, el nene, qué le pasó, el problema que tiene. ¿Y qué implica eso también, no, para los chicos y las chicas? Porque lo que hablamos y lo que veíamos en el documental también es, para estos chicos, esas redes comunitarias significan una oportunidad, significa la posibilidad de tener un plato de comida sobre la mesa, de tener un espacio donde jugar y donde aprender mientras la mamá o el papá van a trabajar. Entonces, las redes comunitarias son como esa primer mano que se tiende y que también busca reconstruir sentidos, ¿no? Un poco en el estudio lo que salía también es esta cuestión tan fuerte de qué significa para un chico atravesar su infancia en contextos de pobreza estructural. Y cómo el laburo comunitario no es solo el laburo material de poner el plato, es un laburo de contención, es un laburo emocional. Sí. Que bueno, ahí se recibe amor también, ¿no? En el caso nuestro se refleja mi compañera, que es la que está responsable de los comedores. Yo vivo en un barrio popular, estamos en momentos de muchísima delincuencia, de muchísima inseguridad dentro de los barrios, la falta de oportunidades, un montón de cosas que generan eso. Es que Débora va por todos los lugares, que es mi compañera, y los chicos porque eran los chicos que antes iban al comedor, los que están ahora choreando en el... ¿Sabes que un amor la saludan con un amor? Sí. A veces están repasados, ha pasado de vuelta están. Pero yo las miro y me conmueve. Dejan lo que están haciendo a la bolsita. Hola, Debo, ¿cómo estás? Y reaccionan. Ese es un vínculo que se genera ahí, que es de lo que habló, lo que pasa a la criatura cuando tiene que vivir de chico en ese contexto de contención, se generan lazos de muchísimo amor que perduran en el tiempo. Sí, el amor es fundamental y con amor criamos, con amor nos crían.
a veces hay amores, hay diferentes amores. Nosotros decimos que nosotros hacemos trabajo, nosotros trabajamos y es por el reconocimiento que vamos, porque es un trabajo cocinar para 200, 300, 400, 500 personas, es un trabajo muy grande, en donde las cocineras en la Argentina vienen trabajando hace más de 30 años en comedores comunitarios y no han sido reconocidas. Nosotros ponemos el ejemplo siempre de Nelly, de Zabaleta, cocina para 500 personas, 600 personas por día. Y Nelly tiene 64 años y no va a tener jubilación, no van a reconocer, digamos, la carga social ni un seguro. O sea, bueno, por eso también peleamos por este trabajo que, aparte de ser amor, es trabajo. Te quiero felicitar, Negra, porque nos acaba de acomodar. Sí. Veníamos romantizando, ay, el amor, sí, bueno, está bien el amor. Pero está todo lindo, mañana. Pero es trabajo. Eso que llaman amor es trabajo, de hecho es un lema feminista que refiere a quien se hace cargo de las tareas de cuidado. Y acá también en el informe yo leía como esta triple jornada laboral, que es la del trabajo en el mercado, digamos, salir a laburar para volver con plata, la de el trabajo no remunerado en la casa y finalmente la del trabajo comunitario, de lo que estábamos hablando. Totalmente. Y eso también es una idea que nos importa muchísimo que se entienda, ¿no? Porque la triple jornada es esta que hay muchas mujeres, muchas vecinas no pueden descansar en su casa ni atender su casa o disfrutar con su familia, sino que están poniéndolo todo el tiempo en el trabajo comunitario, en donde las horas se nos alargan enormemente, el día se alargan enormemente. Por eso también queremos un reconocimiento salarial para las cocineras y esto nos parece fundamental, ¿no? Porque ¿qué puerta se abrió junto a UNICEF después de presentar los datos de la niñez y la adolescencia en la Argentina? Se nos abre esta posibilidad de entender que el 8M, el 8 de marzo, el Día de las Trabajadoras, nosotras vamos a presentar un proyecto de ley para que sean reconocidas las trabajadoras comunitarias, las cocineras fundamentalmente. ¿Cómo puede ser que eso todavía no esté reconocido? No es el primer proyecto, me imagino, que se presenta. No, hay en un proyecto sentido de cuidados, pero que no avanzó demasiado. ¿Se acuerdan que lo presentó el presidente con la ministra anterior? No pasó nada con ese proyecto y ahora nosotras desde La Poderosa, junto a otros sectores... ¿Lo presentó el presidente y aún así naufragó? No pasó nada. ¿Y que si no está detrás de los temas? Perdón. No, y además que levanta esta pregunta de quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Porque esta triple jornada que marca la Negra también genera una situación de pobreza de tiempo, ¿no? Es tiempo que esas personas dedican a un trabajo remunerado que no pueden dedicar o a su hogar, o a descansar, o al trabajo también en el mercado. Entonces también estos hogares que no tienen ingresos suficientes, esas horas, en vez de quizás estar saliendo a un trabajo que nos permita generar esos ingresos, lo están dedicando al barrio, lo están dedicando al trabajo comunitario. Sin duda. Son las planeras que no quieren trabajar. Claro, esas las que más trabajan. Bueno, pero las que más trabajan en todo este planeta. Por eso hay que desmontar, y me parece fundamental, desmontar ciertas ideas que son discurso de odio. Muchas por ahí cobran el potenciar, ¿no es cierto? Sí, pero el 30% de nuestras vecinas no cobran nada, ni siquiera el potenciar. Nada, porque algunas... Y aparte el potenciar no llega a ser un salario. Son 33.000 pesos. No, por 33.750. Eso es un laburo que no vale. Y lo que nosotros pretendemos para las cocineras es un salario mínimo vital y móvil con todos los derechos. Por supuesto, ¿no? Porque hoy en día el laburo de las cocineras sigue siendo un laburo de pura solidaridad. Sí, de esto, ¿no? De amor. Claro, pero realmente, como si el Estado no reconoce la labor de absoluta contención social al alimentar a los barrios, con los alimentos que el propio Estado incluso distribuye, es como... Sí, como si yo pusiera un restaurante, compro la comida y a las trabajadoras, a los trabajadores nada. No, pero además que eso no pensás que en la cadena esta que el Estado mismo monta también en un punto hay un eslabón fundamental que esté remunerado, que son las trabajadoras. Aparte nosotros decimos, es insólito que ojalá que no tengamos comedores, ojalá que la gente pueda comer en su casa, pero esto está pasando hace mucho tiempo, más de 30 años en la Argentina hay comedores populares, y está bien que se hable de los comedores, y está bien que se hable porque hay 10 millones de personas comiendo en comedores populares en la Argentina. Que seguramente cuando varían un poquito, mejoran tal vez
los niveles de distribución del ingreso, baja la cantidad de gente que va a los comedores. Claro, pero siempre hay gente que va a los comedores. Bueno, en pandemia fueron 12 millones, bajó un poco a 10 ahora, antes eran 8, antes de la pandemia, pero es muchísima gente que come, que también denuncia, digamos, la situación económica de un país y de una región, porque no solamente es la Argentina, también es Latinoamérica, que pasa por niveles de pobreza que debería llamarnos poderosamente la atención y tratar de hacer algo para cambiarlo. Y también sobre la feminización de la pobreza, ¿no? Porque son las mujeres las que en su mayoría son pobres, y esas mujeres son jefas de hogar, y ahí es donde digamos se encadena esta situación en donde niñas y niños y adolescentes están empobrecidos. Entonces, bueno, esto hay que modificarlo, y por eso nos parece fundamental hablar del proyecto, y nos parece fundamental hablar del trabajo que se realiza en los comedores y de esta triple jornada, ¿no? Pensemos en la triple jornada porque es importante. El trabajo dentro de la casa lo hacemos todas las mujeres en las tareas de cuidado. Sí. Las que salen, nosotras salimos y por lo general es trabajo no registrado, o sea, no es que vamos a tareas de trabajo registrado, no, siempre informales. Y esto que dice Caro, esta cuestión de el tiempo que dejamos en comedores, no podemos estar haciendo ese trabajo en otro lugar que sea rentado. Claro, por eso es re importante el reconocimiento. Absolutamente. Caro, ¿qué otros datos hay para subrayar? Bueno, quizás hay un tema con estos promedios, ¿no?, que también esconden desigualdades. Sí. Una de las situaciones que claramente marcaba la negra de la pobreza de niños y niñas en barrios populares, donde ese 50 de pobreza monetaria se te va a un 80, en hogares liderados por mujeres, en hogares donde el nivel educativo es bajo, porque tampoco se pudo lograr alcanzar mayores niveles de educación, y el tema para mí que es central, que tiene que ver con la calidad del empleo, ¿no? Hoy tener un empleo no es una garantía de que uno salga de la pobreza. No. Entonces, como mencionábamos también... incluso hasta formal, obviamente que cambia mucho, pero incluso hasta formal tenés un 30% de pobreza en niñez con empleos formales, obviamente eso se va al 60% en empleos informales, y también nos da la pauta que con crecimiento solamente no alcanza, ¿no? Es crecimiento con redistribución, es políticas de protección social. Recién se hablaba del potenciar trabajo, de programas como la tarjeta alimentaria o como la asignación. Sin esas políticas, hoy la pobreza sería 5 puntos más alta y la indigencia sería 8 puntos más alta. Entonces, obviamente necesitamos un crecimiento sostenido que genere empleos de calidad, donde todos podamos tener los ingresos que necesitamos para cubrir la canasta. Pero eso va a llevar también mucho tiempo. Sí, y mientras tanto tenés que acompañar, porque el hambre no te da tiempo. No espera. Y no espera tanto, que la macro se ponga mejor. Exacto. Y desde UNICEF en concreto, ¿qué es lo que se le reclama al Estado? Bueno, nosotros de UNICEF generamos muchas recomendaciones, como decía la negra. O se recomienda, claro. UNICEF no reclama, UNICEF recomienda. Somos un organismo de cooperación, trabajamos para apoyar en esto, pero la realidad es que generamos estas recomendaciones porque lo que no queremos es que el documento quede como, bueno, tiramos un número y no pasa nada. Entonces la idea es, seguimos laburando con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, con las organizaciones comunitarias. Nuestras recomendaciones en este documento estaban muy ligadas a esto que venimos diciendo. Bueno, hay que fortalecer los programas de protección social. Hoy, con el crecimiento de los precios, la actualización de esos programas se queda por detrás de la inflación, y es necesario generar mecanismos que permitan que no se esté corriendo siempre por detrás, porque esos meses que se tardan en actualizar son meses donde esa plata compra menos comida. Y poder también atar esta discusión, yo creo que era un punto importante lo que decía en la negra con la discusión de cuidados, ¿no? La pobreza en niñez es mucho más alta en los hogares liderados por mujeres. 1 de cada 4 hogares está liderado solamente por mujeres, de los hogares con niños, y en esos casos también para una mujer poder ir a buscar un mercado un trabajo en el mercado que sea de 8 horas, que genere un salario digno, que sea formal, si no tenemos sistemas de cuidado, si no resolvemos esa cuestión, tampoco avanza. Y este proyecto también mencionaba la negra, que se presentó el año pasado, el proyecto de cuidados, ¿cómo generamos sistemas de cuidados, espacios, lugares seguros donde estén los chicos, donde aprendan, donde jueguen, licencias, servicios, todo lo que se requiere para que una familia pueda salir al mercado de trabajo sabiendo que los chicos y las chicas tienen un lugar seguro donde estar? Porque si no, quienes se encargan de ese cuidado más muchas veces son las niñas, las hermanas, que resignan la educación, que después no pueden ir a la escuela, que no pueden terminar la secundaria y que reproducen estas situaciones de pobreza entre generaciones. Chicas, les quiero agradecer un montón por haber venido, y sobre todo, la verdad, que por el laburo que hacen, porque al final hay algunas personas que sostienen el mundo. Sí.
Son las negras, las personas como la negra. Son las personas como la negra, también como Caro, un poco menos Sí. Caro, la verdad. No, como la negra no hay comparación. Como la negra, también quiero incluir a mi compañero el Pitu. Yo creo como todas las cocineras del sí, país. y que nos estén escuchando, a la Debo si está escuchando, Seguro le mandamos que un está abrazo enorme. Yo creo que realmente el mundo se sostiene por gente como ustedes. Y no, tampoco de esto quiero hacer un discurso antipolítica, porque también creo que tiene que haber liderazgo, que tiene que haber conducción, que tiene que haber decisiones que tiendan a una distribución más igual de la riqueza, eso es re importante. Pero bueno, al final, viste, la vida ocurre. Es la hora Y la y el vida chao. ocurre en los barrios. Y en los barrios la vida no es mucho peor de lo que podría ser por gente como ustedes. Así que bueno, gracias, loco, por todo eso. Estuvieron entonces Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina, y María Claudia La Negra Albornoz, referente de Feminismo Villero de La Poderosa del barrio Chalet de Santa Fe, presentando el informe de UNICEF junto con La Poderosa sobre pobreza